Hola, soy el docente Julián Paredes y les doy la bienvenida a ese sitio conocido como Ciencia Activa. Hoy vamos a ver una clase de biología en la temática de locomoción en los seres vivos. Entonces, bueno, iniciamos. Lo primero que hay que tener en cuenta es definir el concepto de locomoción. Entonces, aquí tenemos una persona que se está desplazando, ¿sí?, de un lugar a otro. Está caminando propiamente en un espacio. Entonces podríamos decir que la locomoción es el desplazamiento, ¿cierto?, de una parte o de todo el cuerpo, en este caso de un ser vivo, de un lugar, se desplaza de un lugar a otro, de una posición inicial a una posición final. Entonces, por ejemplo, mi brazo, en este caso, aquí tengo el brazo en esta posición, pero cuando lo levanto ya lo tendría en una posición final. ¿Listo? Lo desplacé de un lugar a otro. Y así suceden con cada una de las estructuras que componen nuestro cuerpo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, aquí tendríamos el movimiento o la locomoción que tienen, digamos, las partes inferiores del cuerpo de esta persona, permitiendo pues que se pueda desplazar. Vale, esta locomoción le permite a los seres vivos, en este caso pues propiamente pues a los animales y bueno, a los seres vivos en general, poder obtener alimento, poder defenderse de sus depredadores y además poder relacionarse con los demás seres vivos. ¿Listo? Ok. Para que se dé esta locomoción necesitamos de ciertas estructuras o de ciertos sistemas que le permitan o que permitan que se pueda dar esta locomoción. Dentro de esos sistemas tenemos el sistema esquelético y el sistema muscular, que son los que están influyendo aquí en nuestra primera, digamos, imagen, en nuestro GIF, ¿cierto? Que pues, puede mostrar previamente que esa persona se está desplazando de un lugar hacia otro. Ahora, en este segundo GIF podemos observar que no solamente el esqueleto y los músculos permiten la locomoción, también tenemos la integración de otro sistema, en este caso sistema nervioso, que también se relaciona con el movimiento y la locomoción de, digamos, de las partes de nuestro cuerpo. Entonces aquí el ejemplo nos muestra que hay una persona que está metiendo el dedo a una vela encendida. Cuando le mete el dedo a esa vela encendida, propiamente las células de su dedo van a percibir un estímulo, ¿sí? Y ese estímulo, digamos como que se transporta, digamos envía un mensaje a través de sus neuronas, a través de las neuronas que se incluyen pues ahí en el brazo, envían ese mensaje hacia la médula espinal, ¿sí? Se envía este mensaje siguiendo esta dirección que aquí coloco, pues, o bueno, muestro a través del cursor, llega a la médula espinal y de la médula espinal pasa directamente al cerebro. En el cerebro se procesa esa información. ¿Qué información se procesa? Pues que propiamente se está metiendo el dedo a la vela y se está sintiendo dolor y hay que hacer algo. Entonces propiamente se procesa información y en cuestión de segundos envía una respuesta. Esa respuesta viaja también en la médula espinal, por la médula espinal, a través de las neuronas, llega probablemente al brazo y ese mensaje, bueno, esa respuesta, porque ya es una respuesta, pasa directamente al músculo del brazo. Entonces, cuando esa respuesta llega al músculo del brazo, permite que ese músculo se contraiga. Al contraerse, va a permitir que el dedo o todo el brazo se desplace hacia arriba y se retire el dedo de la vela. ¿Listo? Y pues bueno, eso en otras palabras es permitir que no se sienta más dolor. ¿Listo? Entonces aquí también tenemos pues, una gran evidencia del movimiento que se da en nuestro brazo, pues gracias al sistema nervioso también. Pero si ustedes observan, aquí estaría, digamos, la relación entre los tres sistemas: sistema esquelético, sistema muscular y sistema nervioso. Vale, entonces la locomoción podríamos definirla como la forma en que un ser vivo
traslada una parte o todo su cuerpo de un lugar a otro. Ok. Vale, como lo acabamos de definir, el sistema esquelético, pues, digamos, es un pilar fundamental para que se dé la locomoción en los animales. Y entonces podríamos definir los esqueletos como estructuras rígidas, ¿cierto? Y semirrígidas, no todas son totalmente rígidas y duras, que cumplen las siguientes funciones en los animales. ¿Por qué solamente nombro animales? Porque, pues, digamos, somos los únicos, incluyo ahí, somos los únicos que tenemos esqueletos y, bueno, este esqueleto nos permite como movernos o probablemente permitir esa locomoción. Entonces la primera función es dar soporte. Aquí tenemos el esqueleto de Bart y pues ese esqueleto le permite soportar los órganos y las estructuras que componen el cuerpo de Bart. Y bueno, así sucede propiamente pues en nuestro cuerpo también. La otra función es de proteger. ¿Qué se protege? Los órganos vitales, ¿sí? Los órganos que son supremamente importantes, digamos, para que todo el organismo de una persona o de un ser vivo pueda funcionar bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el hueso de la cabeza, que es el cráneo, ¿cierto? Que recubre o que protege propiamente el cerebro. Sabemos que el cerebro es fundamental. Entonces, tenemos ese esqueleto que protege propiamente a ese órgano vital. También otro ejemplo tendríamos las costillas que nos permiten proteger a órganos vitales como lo es el corazón y los pulmones. Ok, la otra función sería de proveer un punto de anclaje. En este caso, aquí podemos observar que en nuestro hueso se está uniendo un músculo. Entonces, aquí en este hueso hay un punto de anclaje con este músculo que le permite propiamente el desplazamiento o la locomoción de cierta estructura del cuerpo de una persona, en este caso de su brazo. Vale, y en ese caso, pues la última función de los esqueletos pues es permitir el movimiento, ¿sí? Que pues ya lo hablamos, es el desplazamiento, ¿cierto? Que se da desde una posición inicial a una posición final. Aquí lo podemos observar, ¿cierto? Tenemos el esqueleto de un animal, tal parece que es el de un perro, y pues a través de ese esqueleto es el que permite que ese animal pueda correr y desplazarse. Vale, tenemos diferentes tipos de esqueletos. Dentro de esos tenemos el esqueleto hidrostático. Este esqueleto se encuentra principalmente en algunos gusanos. En este ejemplo tenemos el de la lombriz de tierra. Y cuando hablamos de hidrostático, incluimos propiamente al agua. ¿Sí? Hidrostático incluye propiamente pues, esa sustancia, agua. Entonces, el esqueleto hidrostático, por ejemplo, de la lombriz de tierra, está conformado por unos anillos que aquí los estoy los estoy apuntando pues con el cursor, ¿cierto? Son cada una de estos anillitos que se llaman metámeros, y esos metámeros son como unos sacos llenos de agua. Y esos metámeros permiten, digamos, la contracción, ¿sí?, sucesiva propiamente de estos sacos que le permiten estirarse, ¿cierto? Y contraerse, estirarse y contraerse. Entonces aquí lo podemos observar. Digamos, en esta extremidad, bueno, al principio de la lombriz, esta parte se estiró, ¿sí? Se estiró. Y entonces luego lo que va a suceder es que ese estiramiento va va a seguir su rumbo durante todo, digamos, la estructura de esta lombriz. Y ya luego la parte inicial que estaba estirada se contrae. ¿Listo? Y comienza a contraerse también durante toda la estructura del gusano,
Y esa contracción y ese estiramiento es el que va a permitir que ese animal se pueda transportar o se pueda desplazar en una posición o en una dirección más bien horizontal. Entonces, gracias a esos anillos llenos de agua que permiten contraerse y estirarse, son los que permiten que ese gusano o esa lombriz de tierra pues se pueda desplazar. No es gusano, es lombriz de tierra. Pues también están otros gusanos, ¿no? Ok, vale, también tenemos el exoesqueleto. Entonces, cuando hablamos de exoesqueleto, estamos hablando de un esqueleto que está por fuera, ¿listo? Por fuera del animal. Y tenemos exoesqueleto de sales minerales. Por ejemplo, aquí tenemos algunos animales que tienen este tipo de esqueleto. ¿Qué animales? Tenemos los caracoles de mar, las, ¿cómo llaman eso? Ostras, eh, probablemente pues todos estos animales que se encuentran provistos de estos esqueletos. También tenemos corales, ¿no? Y pues digamos, este exoesqueleto que está probablemente situado por fuera del animal, le permite proteger propiamente a todas las estructuras internas o todas las estructuras que hacen parte del cuerpo del animal. Se encuentra, este exoesqueleto se encuentra conformado principalmente por sales minerales, ¿sí? Una sal, por ejemplo, es la sal común que se le echa a los alimentos. Eso es una sal. Pues no estoy diciendo que es la que contiene propiamente pues, el esqueleto de esos animales, pero pues es para que se den una idea de qué es una sal. Es decir, no solamente está esa sal, sino existen otro tipo de sales, como en este caso las sales minerales que conforman pues, el esqueleto de esos animales. Estas sales minerales de alguna forma permiten que el exoesqueleto de esos animales sea muy pesado y por lo tanto va a permitir que se sitúen en la parte, digamos, en la parte final o en la parte más profunda, ¿cierto? Del mar o, bueno, del lago o del sitio en el cual se encuentre este animal. También tenemos el exoesqueleto quitinoso. Y cuando hablamos de un exoesqueleto quitinoso es porque se encuentra principalmente formado por quitina. La quitina es es un polisacárido, ¿cierto? Que le provee de cierta dureza y de cierta rigidez al esqueleto, que en este caso es por fuera, exoesqueleto de los insectos, de algunos arácnidos y de algunos crustáceos. Esta quitina, al ser muy rígida, permite que, por ejemplo, cuando un insecto se caiga desde una altura, bueno, de una parte bien alta, pues, digamos, no sufra tantos daños, digamos, en las estructuras que conforman su cuerpo. Este exoesqueleto conformado por quitina le permite, digamos, como soportar el impacto que va a tener ese esqueleto cuando cae desde una altura bien alta, valga la redundancia. Entonces, bueno, aquí tenemos este exoesqueleto que también permite proteger todas las partes vitales de estos animales. Ok, también tenemos el exoesqueleto de tipo o de origen cutáneo, que se encuentra principalmente conformado por placas calcáreas. Esas placas calcáreas pues, es principalmente formadas también por una sal, ¿cierto? Que es carbonato de calcio. Esta sal también le permite darle cierta rigidez digamos, al exoesqueleto de estos animales, como por ejemplo la estrella de mar y el erizo de mar. Hay algunas estructuras que sobresalen, ¿cierto?, de la parte cutánea de estos animales, eh, y pues, digamos, estas estructuras como las espinas que conforman el cuerpo de un erizo,
también se encuentran formados por esta sal, por este carbonato de calcio, y también pues le va a permitir esa protección directa a toda la parte interna de ese animal. Ok, entonces, así como tenemos un exoesqueleto, es decir, un esqueleto que se encuentra por fuera del animal, también tenemos un endoesqueleto, que es el que está internamente en el cuerpo del animal. Entonces, tenemos endoesqueletos que son, digamos, un tanto blandos, ¿sí? Como por ejemplo, este endoesqueleto de los tiburones, que está conformado principalmente por cartílagos. Entonces, digamos, ese cartílago, un ejemplo es el que tenemos, por ejemplo, en las orejas. Esta estructura de las orejas pues es un poco blanda, no es tan fuerte o no es tan dura más bien, como por ejemplo los huesos rígidos que tenemos en los dedos o bueno, internamente. Entonces, propiamente los tiburones se encuentran formados por un esqueleto cartilaginoso un tanto blando. ¿Listo? Y eso pues le permite darle cierta, digamos, que el cuerpo de ese tiburón sea un poco más liviano y se pueda desplazar con mucha más facilidad. Y también tenemos pues otros animales que tenemos, me incluyo allí, que tenemos unos huesos mucho más rígidos, mucho más fuertes, que también nos van a permitir, bueno, primero pues sostener todos los órganos que están internamente y también le permiten soportar ciertos impactos o ciertos movimientos que vamos a someter a nuestro cuerpo, o bueno, en este caso, digamos a los huesos también de los animales. Ok, el cuerpo de un animal se encuentra conformado principalmente de una columna vertebral, que es, digamos, es el eje principal de ese animal. Y dentro de esta columna vertebral pues está la médula espinal, que sabemos que es bien importante. Y digamos a esa columna vertebral se anexan otras estructuras como por ejemplo el cráneo, ¿sí? o parte del hueso de la cabeza y los huesos de las extremidades inferiores, que son propiamente pues las de abajo, y las extremidades superiores, que son las que se encuentran en la parte de arriba. ¿Listo? Entonces, principalmente es eso, columna, que es el eje principal, columna vertebral, tenemos los huesos que conforman la cabeza, dentro de eso es el cráneo, y los huesos de las estructuras superiores y de las inferiores. Ok, ahora, las extremidades o los huesos que conforman las extremidades de los animales dependen o varían más bien del ambiente en el cual se encuentren. Entonces, por ejemplo, los animales que viven en el agua, ¿sí? Por ejemplo el delfín, ha dispuesto los huesos de sus extremidades en forma de aletas para que se puedan desplazar más fácilmente en el agua, ¿sí? Por ejemplo, también tenemos los huesos de los murciélagos, ¿cierto? Que se han modificado, han sufrido una adaptación para que, en este caso, pues ese organismo pueda volar y pueda desplazarse con mayor facilidad pues en el aire. ¿Listo? También tenemos otros huesos que son un tanto largos, como por ejemplo los huesos de la rana, de las patas de las ranas, que le permiten, digamos, como impulsarse mejor en el movimiento de esa rana. Usted sabe que pues, un sapo o una rana lo que hace es dar saltos. Para dar esos saltos pues se necesita probablemente de un impulso, y eso lo hace pues a través de los huesos largos que conforman sus extremidades inferiores y bueno también las superiores. También tenemos los huesos que conforman las extremidades de algunos animales silvestres y bueno también domésticos, que les han provisto de garras, primero para desplazarse mejor en la superficie en la cual se encuentren, y segunda también les provee
digamos, esa estructura que les permite cazar, ¿sí? Cazar y alimentarse propiamente. Por ejemplo, hablemos de los gatos. Los gatos tienen probablemente unas garras que le permiten atrapar mejor sus presas. Bueno, y también los leones, los tigres y, bueno, demás felinos. Y también pues tenemos los huesos que conforman nuestra mano. Esos huesos nos permiten de alguna forma eh, proveer ciertas funciones importantes, como por ejemplo tener los huesos que conforman el dedo gordo, llamémoslo así, que nos permite, digamos, agarrar de una forma más precisa las cosas o las herramientas. ¿Listo? Y podemos, digamos, darle un mejor o un mayor movimiento, un movimiento más preciso, digámoslo así. Ok, vale. Ahora, podemos decir que tenemos diferentes locomociones en, digamos, en los diferentes seres vivos. Entonces, primero vamos a hablar de la locomoción en unicelulares. Ok, vale, el primer sistema de locomoción en unicelulares, que son, digamos, los animales, no, los seres vivos menos desarrollados o menos evolucionados, son los más simples. Ellos se mueven a través de movimientos plasmáticos. ¿Cómo son estos movimientos plasmáticos? Entonces, resulta que, por ejemplo, las bacterias lo que pueden hacer es prolongar parte de su citoplasma, ¿sí? Prolongarla de tal forma que al prolongarse, ¿sí? Puedan ocupar otros espacios y de alguna forma le permitan moverse de un lugar a otro. ¿Listo? Entonces, esos movimientos plasmáticos, que hacen parte pues, del citoplasma, son prolongaciones. Prolongaciones como, es decir, como cierta estructura que sale de una estructura mucho más grande. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que esta bacteria, por ejemplo, le están saliendo ciertas prolongaciones que, digamos, al moverse en otro lugar, permite pues, que esa bacteria se pueda desplazar. Una bacteria como tal pues no se mueve así de rápido, esto está hecho pues, a cámara rápida, perdón. Y pues aquí podemos ver propiamente pues, el movimiento plasmático, es decir, del citoplasma a través de estas prolongaciones. Es propiamente, o sea, este movimiento es muy propio de protozoos y de las amebas. Aquí tenemos, y aquí podemos observar bien, las prolongaciones que surgen del citoplasma de esta bacteria, bueno, creo que es una ameba, y bueno, ya al desplazarse en estas prolongaciones, pues permiten que ese cuerpo se pueda mover, o ese ser vivo. Vale. A esto pues se le llaman pseudópodos, ¿sí? Pseudópodos. Ok. El otro sistema de locomoción es el movimiento vibrátil. Y lo hacen a través de los cilios, que son prolongaciones, son ciertas estructuras en forma de hilitos, muchos hilitos, que salen del citoplasma de algunos seres unicelulares. Por ejemplo, aquí tenemos el paramecio. Este paramecio pues, es un ser unicelular que se encuentra principalmente en algunos charcos, algunas aguas estancadas. Y si ustedes observan, de su citoplasma salen ciertos hilitos, ¿cierto? Muchos hilitos que van a vibrar. Y al vibrar, el movimiento vibrátil de estos cilios permiten que este ser vivo o este ser unicelular se pueda mover, ¿sí? Se pueda desplazar. ¿Listo? Es propio de los protozoos, que cual incluye el paramecio. Y también tenemos los flagelos, y los flagelos son, digamos, unos pelos, llamémoslo así, largos, que lo que hacen es también vibrar y formar como movimientos ondulatorios, movimientos como de, se llama culebreo, que también le permiten impulsar, digamos, a ese ser unicelular.
Aquí tenemos este flagelo, que es este pelito que sale de esta, creo que es una euglena, es un ser unicelular también, y le permite desplazarse, le permite moverse. Aquí le podemos ver que se mueve hacia arriba, ¿cierto? Este pelito o este flagelo funciona como un motor proteínico, es decir, digamos, eh, necesita de muchas proteínas para que ese pelito se pueda mover de forma rápida y pues permita impulsar pues a ese ser unicelular. Ok, ahora, locomoción en pluricelulares. Recordemos que los pluricelulares son aquellos organismos que tienen muchas células, ¿listo? Que están conformados por una gran cantidad de células. Entonces, tenemos este primero, que es el deslizamiento. Aquí podemos ver el movimiento que tiene un caracol, que como ustedes, si ustedes no sabían, un caracol se puede desplazar a través de unos motores, unas turbinas que saca de su de esa partecita del caracol, de esa concha, digámoslo así. Pero bueno, sabemos que un caracol no se mueve así, no se desplaza así. Lo hace de esta forma. Esta forma se llama deslizamiento, entonces simplemente es contraer y estirar parte de su cuerpo para arrastrarse y deslizarse en una superficie. ¿Listo? Así es como se mueve un caracol. Ahora también tenemos el movimiento de reptación o culebreo, que es el que hacen las serpientes. ¿Sí? Es un movimiento que tiene, es un movimiento con ciertas curveas, ¿no? O sea, digamos, es un movimiento en curvas, para que me entiendan mejor. Y al hacer esta reptación, pues permite que ese animal se pueda mover de forma horizontal, ¿no? O bueno, no solamente de forma horizontal, sino pues en todas las direcciones. A eso se le llama reptación o culebreo. Vale, también tenemos otro sistema de locomoción que es a través de propulsión a chorros. Es propio de, bueno, de moluscos, como por ejemplo el pulpo y los calamares. Resulta que los pulpos, ellos pueden impulsarse a través de chorros de agua, a algo que se llama como propulsión a chorro. Entonces, es botar a través de su boca gran cantidad de agua, ¿cierto? Que le permiten impulsarse. Este impulso o este movimiento que hace a través de la propulsión a chorro, lo hace con dos intenciones. Primero, para poder buscar su alimento, y segundo, para poder protegerse y huir propiamente pues de un depredador. Aquí en este caso observamos a este pulpo que, además de poder, digamos, botar agua, también puede botar una cierta sustancia oscura que le va a permitir de alguna forma montar como una cortina, ¿sí? Cortina de ese tinte, y pues va, digamos, como a hacer que el depredador pues no pueda verlo bien y por lo tanto pues va a aprovechar para escaparse. Entonces es un sistema de locomoción que le permite primero obtener su alimento y segundo pues digamos huir de sus depredadores. El otro es la flotación pasiva, entonces es propio eh, de algunos zooplancton, que lo que hace es flotar en el agua, digamos en el mar, y flotan y lo que hacen es dejarse llevar por las corrientes de agua. ¿Listo? Entonces viven desplazándose de esa forma y así es como consiguen sus alimentos. Flotación pasiva. Es decir, el movimiento de estos individuos no es a través de su cuerpo, sino propiamente por el movimiento que les ofrecen las corrientes de agua en los mares y bueno, en algunos ecosistemas acuáticos. Aquí tenemos, digamos, la visualización de otros individuos
que hacen parte o que tienen ese sistema de locomoción. Son plancton. Vale. Ok, el otro sistema de locomoción pues es la natación activa, que la tienen pues los peces. Y si ustedes observan este pez, que podemos observar aquí, creo que es el pez globo, se mueve o se desplaza a través de sus aletas. Entonces tenemos varias aletas, ¿no? Tenemos unas aletas que se encuentran en las partes laterales de ese pez, hay otras que se encuentran en la parte de arriba, en la parte dorsal, hay otras que se encuentran en la parte caudal, en la parte del vientre, hay otras que se encuentran en la parte del extremo, digamos en el extremo en el extremo final de ese pez, que es el que permite como también darle un impulso a ese organismo o a ese pez o a esos peces. ¿Listo? Entonces esto le permite pues nadar. Y tenemos el sistema de palancas o extremidades, que en este caso es proveer de extremidades largas y musculosas que le permiten pues probablemente saltar, ¿cierto? Saltar o de alguna forma impulsarse a través de estas piernas o de estas extremidades largas. ¿Listo? Aquí tenemos el ejemplo del sapo, que a través de sus extremidades inferiores se le permite saltar de un lugar a otro. Vale. Ahora, tenemos sistemas locomotores en los mamíferos. Dentro de esos tenemos los cuadrúpedos. Los cuadrúpedos son aquellos animales que se desplazan en cuatro patas. Aquí tenemos, por ejemplo, este animal que es el más veloz, es el chita. Y pues ahí se encuentra cazando, creo que es un ratón. Y si ustedes observan, el movimiento que tiene este chita, este gran y veloz movimiento lo hace a través de sus extremidades. Si ustedes observan, llega un punto en que las extremidades se juntan y luego se estiran lo máximo que se pueda. Y ese ajuntamiento, ese desplazamiento de esas extremidades son las que le van a permitir impulsarse de una forma muy rápida a este animal. Entonces, el tener cuatro patas le permite mayor estabilidad, ¿sí? Y mayor equilibrio a ese animal. Y bueno, también estamos propiamente los que nos desplazamos con solamente dos extremidades, las extremidades inferiores, los pies, las piernas o las patas para algunos animales, y las utilizamos para poder, digamos, como desplazarnos de un lugar a otro. Y estas extremidades pues tienen músculos, ¿sí? Que podemos fortalecer con el ejercicio. Aquí tenemos a Usain Bolt, que es el atleta que tiene el mayor registro, tiene el mayor récord, ¿cierto?, en atletismo. En este caso, pues, esto se llama, no recuerdo el nombre, pero bueno, ese es atletismo de 100 metros, creo que es, 200 metros, bueno, algo así. Y bueno, aquí tenemos el desplazamiento solamente en dos extremidades, en dos patas. Bueno, aquí también podemos observar que no solamente los seres humanos nos desplazamos con dos patas, sino por ejemplo hay algunas aves, como el avestruz, que tienen, digamos, piernas musculosas, patas musculosas, provista de unos grandes músculos que les permiten desplazarse de una forma muy rápida también. Esos músculos también le permiten poder protegerse, ¿no?, de los depredadores. Las avestruces se defienden de sus depredadores dándole patadas, y ustedes saben pues que una patada de un avestruz pues debe doler muchísimo y debe hacer mucho daño. Entonces, digamos, los huesos de esas extremidades han adoptado ciertas posiciones que le permiten, digamos, le permiten un mayor desplazamiento, ¿cierto?, un desplazamiento rápido a estos animales. Vale, tenemos, digamos, la disposición también de esas extremidades, y dentro de esas tenemos aquellos animales que tienen en sus extremidades una forma plantígrada.
o plantígrado. Se encuentra conformado principalmente por digamos, las plantas, bueno, las plantas de la mano, las palmas de las manos, la planta de los pies y pues propiamente los dedos, ¿no? Los dedos que nos permiten como poder ubicarlos en una superficie como tal. Vale, aquí tenemos el ejemplo del oso. El oso tiene una forma plantígrada, forma de planta, ¿cierto? En sus patas. Nosotros también tenemos palmas y plantas pues, en los pies, es decir, que pertenecemos acá. Tenemos la forma digitígrado, que es propiamente, digamos, situar las extremidades en los huesos de los dedos, ¿sí? Aunque ustedes no lo sabían, los elefantes tienen, en sus extremidades tienen esta forma, ¿sí? Tienen esta forma. Aquí tenemos el esqueleto, ¿cierto? De las patas, en las cuales terminan en el hueso del dedo, ¿sí? Aquí mire, se apoyan sobre el último hueso del dedo. Lo que pasa es que tenemos, digamos, eh, otras estructuras, ¿cierto? Que le permiten, digamos, soportar el peso y además el impacto que tiene pues, el desplazamiento de estos animales, porque pues, sabemos que un elefante pues, pesa muchísimo. Entonces, estos animales digamos, soportan todo su peso en los huesos de los dedos y así es como se desplazan. Ok, tenemos las formas ungulígradas de algunos animales, que en este caso digamos, desplazarse a través de algunas estructuras que se llaman cascos, ¿sí? Estos cascos son como huesos, ¿cierto? Huesos modificados, digámoslo así, que les permiten, digamos, soportar también el peso y además eh, soportar todo el desplazamiento de estos animales. Por ejemplo, los burros, los caballos, y bueno, hay otros animales que tienen cascos y que pertenecen a este grupo. Vale, también tenemos adaptaciones de locomoción dependiendo de los ambientes, como lo acabamos de decir hace un momento. Entonces, por ejemplo, tenemos adaptaciones en los organismos alados, es decir, de aquellos que tienen alas. Entonces, estos animales, hablando propiamente de aves, tienen unas estructuras llamadas sacos aéreos. Esos sacos aéreos, pues como su nombre lo indica, son como ciertas bolsas que contienen aire, ¿sí? Un gas que le va a permitir que ese animal, pues digamos, pese menos y pues permita desplazarse de forma muy, eh, muy tranquila pues en el aire, ¿no? Y de forma fácil, ¿no? Vale. También los huesos de estos animales son muy livianos y contienen también ciertos lugares que son vacíos o contienen ciertos, digamos, gases. También son, digamos, son aéreos, ¿sí? Y al ser propiamente pues estos huesos huecos y tener muchos espacios, pues permite que este animal pues no pueda pesar tanto y pueda desplazarse fácilmente en el aire. Ok, esos sacos aéreos también le permiten, digamos, eh, un mayor proceso de respiración, ¿cierto? En esos organismos alados. Bueno, si ustedes lo observan, aquí se encuentran estos sacos aéreos, que son los que estoy señalando aquí con el cursor, se encuentran unidos a todo el sistema respiratorio, en este caso los pulmones, ¿sí? Y como les digo, pues permiten también como favorecer la respiración de esos animales. Es decir, les permiten como acumular mucho más aire dentro de esos sacos aéreos, dentro de esos pulmones. Y bueno, así pueden, digamos, como mejorar, digamos, el peso, ¿no? Volvernos un poco más livianos. Y además, pues estos organismos alados o las aves
proveen de ciertas plumas que les permiten como, digamos, bueno, les permiten como dirigirse hacia un punto como tal, es decir, como planear, mantenerse en el aire, y es un tanto como permitir la dirección de ciertos aves, de ciertos pájaros. Mm, y bueno, como les digo, todas las estructuras que hacen parte de los pájaros y de las aves están modificadas para que ellas puedan mantenerse sobre el aire y puedan hacer todas sus maniobras. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Eh, Solamente quería pues darle a conocer cómo era la locomoción propiamente en los seres vivos. Hablamos de locomoción en seres unicelulares, hablamos de locomoción en seres pluricelulares, digamos, hablamos también de todas las modificaciones y adaptaciones que han tenido que sufrir las estructuras bueno, de nuestro cuerpo y también de otros animales para que se puedan desplazar y se puedan mover en el hábitat en el cual se encuentren. Entonces, vamos a darlo hasta aquí. Ya después seguiríamos con el sistema esquelético en humanos. Y bueno, espero que hayan aprendido mucho. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues voy a estar presta a solucionarla. Y bueno, nos vemos hasta una próxima. Gracias.